Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando acerca de la hemorragia cerebral intraparenquimatosa, esta entidad que forma parte del grupo de las enfermedades cerebrovasculares que constituye a su vez una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Hoy vamos a enfocarnos sobre todo en el tratamiento a nivel de los cuidados intensivos y la principal evidencia que se ha logrado reunir sobre el manejo adecuado de esta entidad. La hemorragia intraparenquimatosa es un sangrado procedente de una fuente arterial que discurre directamente dentro de la sustancia cerebral. Su incidencia se encuentra entre los 7 y los 13 casos por cada 100.000 habitantes. En algunos países se ha logrado una disminución de su incidencia que parece estar relacionado con un mejor control de la tensión arterial y de los factores de riesgo, de otros factores de riesgo que se han logrado relacionar con esta enfermedad. Existen algunos factores de riesgo como la hipertensión arterial, el hábito de fumar, el consumo de alcohol y la angiopatía cerebral amiloidea. Cuando enfocándonos principalmente en la patogénesis de la hemorragia hipertensiva, podemos ver que como resultado de la hipertensión arterial pobremente controlada, se van formando pequeños aneurismas intraparenquimatosos. Estos aneurismas llega un momento en los que se produce su ruptura espontánea y ejerce presión sobre el parénquima subyacente y sobre vasos satélites que se encuentran a su alrededor, y esto conlleva la ruptura de estos pequeños vasos satélites con extravasación de sangre dentro del tejido, que va a depender sobre todo de la fuerza o la oposición que este tejido logre ejercer sobre la hemorragia en expansión. Dentro de las causas más frecuentes de hemorragia intraparenquimatosa, habíamos dicho que la hemorragia hipertensiva es con mucho una de las más frecuentes. Tenemos también la hemorragia cerebral, hemorragia intracerebral primaria de origen idiopático, en la cual parece jugar un papel fundamental los procesos de lipohialinosis cerebral con debilitamiento de la pared de pequeños vasos. También podemos ver las malformaciones vasculares como los aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, etc., como causa frecuente también. Los infartos embólicos y la terapia anticoagulante constituyen otras de las causas que se presentan con una frecuencia elevada. Existen otro grupo de causas que son menos frecuentes, dentro de las que encontramos la endocarditis infecciosa, la trombosis de senos venosos, algunas neoplasias, tanto primarias del sistema nervioso central como neoplasias metastásicas, por supuesto las diátesis hemorrágicas como la CID, la trombocitopenia inmune primaria, la púrpura trombocitopénica trombótica, algunos pacientes con leucemias, mieloma, la ciclemia. Todas estas entidades poseen un riesgo incrementado de hemorragia intracerebral. Otros desórdenes hematológicos como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, etc. También alteraciones de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Estamos hablando de vasculitis como la panarteritis nodosa, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis con polangitis, enfermedad de Takayasu, arteritis temporal, las vasculitis primarias del sistema nervioso central y otras enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet e infecciones del sistema nervioso central. ¿Cuáles suelen ser las regiones más afectadas en esta entidad? El orden de frecuencia que más comúnmente se reporta es el siguiente. Las más frecuentes son las hemorragias putaminales, seguidas por las hemorragias lobares. En tercer lugar tenemos las hemorragias talámicas, seguidas por las hemorragias cerebelosas y finalmente las hemorragias pontinas. Y reuniéndolas según su localización en supratentoriales e infratentoriales,
de manera general, las hemorragias supratentoriales son las más frecuentes. Si queremos establecer algunos elementos clínicos que son importantes según su localización, según su topografía, podemos decir que las hemorragias del núcleo caudado generalmente cursan con constricción pupilar ipsilateral. Se puede observar una desviación conjugada hacia el lado de la lesión y ptosis palpebral ligera, y puede encontrarse una hemiparesia contralateral que frecuentemente es transitoria y puede venir acompañado de algunos síntomas como cefalea y confusión. Centrándonos en la hemorragia talámica, suele haber una constricción bilateral con pobre reactividad pupilar a la luz. Se puede encontrar una retracción palpebral bilateral y la mirada suele estar desviada hacia abajo y medialmente, con incapacidad para mirar hacia arriba. Puede haber hemiparesia contralateral ligera que se asocia a una pérdida hemisensitiva que suele ser importante, y si la localización es izquierda, se suele acompañar de afasia. Las hemorragias putaminales, que habíamos dicho que eran las más frecuentes, cuando son pequeñas las pupilas suelen estar normales, la mirada puede estar desviada conjugadamente hacia el lado de la lesión, acompañada de hemiparesia contralateral y pérdida hemisensorial. También se puede acompañar de afasia si la lesión es izquierda. En las hemorragias putaminales grandes ya existe un alto riesgo de herniación uncal y por tanto puede observarse una pupila dilatada en el lado de la lesión cuando hay herniación. Se puede observar desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Va a estar acompañada de hemiparesia contralateral y pérdida hemisensorial, y se puede acompañar de disminución de la conciencia en el caso sobre todo de que haya compresión de tallo encefálico por herniación transtentorial. Las hemorragias lobares occipitales, por su parte, en estas suele haber pupilas normales, los movimientos oculares están preservados y suelen ser normales. La hemiparesia se puede observar y suele ser ligera y transitoria, y es llamativa la presencia de hemianopsia contralateral. Las hemorragias pontinas suelen mostrar pupilas que tienen una constricción importante, pero que mantienen la reactividad a la luz. No suele haber movimientos oculares horizontales con preservación de los movimientos verticales. Los pacientes suelen estar cuadriplégicos y muchas veces, o la mayoría, se encuentran en coma. Las hemorragias cerebelosas, por su parte, se puede encontrar una constricción ligera de las pupilas, pero sobre todo en el lado de la lesión. Existe una desviación ligera de la mirada al lado opuesto. Los movimientos hacia el lado de la lesión están afectados, o puede existir parálisis del septo nervio craneal. Puede haber ataxia ipsilateral de los miembros. La hemiparesia suele ser rara y pueden encontrarse síntomas llamativos como los vómitos y la marcha atáxica, que suelen ser bastante frecuentes en la localización cerebelosa. Con respecto a las modalidades de diagnóstico, el estudio más eficiente para el diagnóstico sin duda es la tomografía sin contraste, que la pone de manifiesto rápidamente. La adición de contraste en algunos casos puede ser útil, ya que se puede demostrar en algunas ocasiones que la existencia activa de extravasación del contraste. Esto es lo que se denomina en español signo de la mancha o spot sign en inglés, y que suele estar relacionado con una expansión del hematoma importante cuando la encontramos en la imagen inicial. Ya entrando en el manejo del paciente, lo primero es integrar todos los elementos del ABC
que se realizan en todo paciente que llega en emergencia, los pacientes deben ser intubados generalmente por los riesgos inherentes al pobre estado neurológico. Por supuesto, generalmente esto se hace cuando existe una caída del Glasgow Coma Scale por debajo de 8 puntos. Idealmente, la vía aérea se aborda mediante una realización de una secuencia rápida de intubación, donde se utilizan sedantes y agentes paralizantes de manera simultánea. Otro elemento muy importante es el manejo de la tensión arterial y que ha sido objeto de discusión bastante llamativa y de investigación durante los últimos años. Durante la última década ha existido una tendencia a un tratamiento cada vez más agresivo de la tensión arterial, ya que muchos estudios han demostrado que el mantenimiento de tensiones arteriales elevadas se relacionaba con mayor expansión del hematoma. Luego del estudio INTERACT-2 se ha llegado a recomendar un manejo agresivo de la tensión arterial con objetivos de tensión sistólica en torno por debajo de los 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, han habido algunos otros estudios después de este con resultados contradictorios, pero de manera general estos suelen ser los objetivos de tensión arterial actuales que se suelen recomendar. Dentro de los medicamentos de elección se van a encontrar beta bloqueantes y anticálcicos como el labetalol, el nicardipino, algunos medicamentos más nuevos como el clevidipino también pueden ser usados. De manera general se deben evitar los nitratos porque suelen ocasionar una vasodilatación cerebral llamativa y pueden alterar la autorregulación cerebral, que ya puede estar comprometida en los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa, induciendo entonces hipertensión endocraniana. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. La corrección de la coagulopatía también es un elemento fundamental y se recomienda su corrección urgente en los pacientes que sean potencialmente salvables con distintas opciones como la administración de plasma fresco, la administración de concentrado de complejo protrombínico si está disponible y la administración de vitamina K siempre se realiza generalmente de 5 a 10 miligramos endovenoso, aunque sus efectos son demorados en el tiempo. También en los últimos años se ha ensayado la administración de medicamentos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, sin embargo no se han logrado efectos importantes o de reducción de la mortalidad o otros resultados óptimos con su uso y hasta el momento no hay recomendaciones adecuadas, asimismo como que no se recomienda la administración del factor 7 recombinante para esta indicación. El neuromonitoreo imagenológico, como tal no existen protocolos rígidos sobre el tema, deben ser guiados por la clínica los protocolos locales en donde se desenvuelve cada uno de nosotros y ante la aparición de posibles complicaciones. La ventriculostomía estaría indicada en aquellos pacientes que tengan Glasgow por debajo de 9 puntos o que tengan evidencia de herniación transtentorial, hidrocefalia o hemorragia intraventricular significativa. De manera general, sobre todo esta última indicación es la con las que más fuerza se suele indicar la ventriculostomía. Esto también depende de los protocolos locales. El manejo de la hipertensión endocraniana, que lo vamos a abordar posteriormente, con todos sus elementos característicos dentro de la terapia intensiva, también es parte fundamental del manejo en cuidados críticos de intensidad. Si el paciente presenta convulsiones, por supuesto, estas deben ser tratadas enérgicamente según los protocolos al respecto, pero con respecto a la profilaxis de las convulsiones, generalmente no hay recomendaciones, no se recomienda la realización de profilaxis de la convulsión de manera rutinaria. La nutrición de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa se recomienda que sea enteral y comenzarla lo antes posible en las primeras 48 horas de admisión a la terapia intensiva.
Con respecto a la hiperglicemia y la hipertermia, se mantiene como objetivo una glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro y mantener la temperatura por debajo de los 37.5 grados Celsius y tratar la fiebre enérgicamente para disminuir el consumo de oxígeno cerebral. Para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa se recomienda la utilización de dispositivos de compresión neumática de manera temprana y la administración de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada una vez que exista evidencia clínica o radiológica de que el hematoma está estable, de que no hay una mayor expansión de este, parece poder iniciarse de manera segura su administración. Generalmente, también la participación activa del neurocirujano en el tratamiento de estos pacientes es fundamental. La indicación más clara para la intervención quirúrgica en los pacientes con HIP suele ser los hematomas cerebelosos que tienen un diámetro mayor de 3 centímetros. Pero como habíamos dicho ya, también el neurocirujano puede brindarnos su ayuda cuando hay para la inserción de la realización de ventriculostomía y también ante una hipertensión endocraniana refractaria para la realización de craniectomías descompresivas en el caso de que hayan fallado los demás elementos de tratamiento del síndrome de hipertensión endocraniana. Muchas gracias tengan todos, espero que les haya sido de ayuda y provechoso este tema.